¿Estás cansado de sentir que una fuerza invisible está saboteando tu vida, robándote la paz, la salud y la alegría? Descubre el único versículo de la Biblia que aterrorizó a los demonios y le dio poder al Santo Padre Pío para ganar cada batalla espiritual. ¿Has notado cómo todo parece ir mal en tu vida últimamente? Los problemas se multiplican, las deudas aumentan, las enfermedades persisten y las relaciones se deterioran sin explicación. Esto no es una coincidencia. Hay una guerra espiritual que muchos desconocen, pero el Padre Pío lo sabía perfectamente. El enemigo de nuestras almas opera silenciosamente, destruyendo vidas con estrategias que pocos reconocen. Pero hay una cosa que el malvado teme más que cualquier otra cosa. Un versículo de la Biblia tan poderoso que lo hace retroceder aterrorizado. Este verso, que el Padre Pío utilizó en sus batallas espirituales más intensas cuando el enemigo lo atacó físicamente, es un arma sagrada. Este santo, que llevó los estigmas de Cristo durante 50 años, eligió específicamente estas palabras sagradas. ¿Qué poder especial descubrió en ellos que hizo huir a las fuerzas del mal? La respuesta te sorprenderá porque no es el verso en sí, sino el secreto escondido en él que reveló el Padre Pío. Antes de profundizar, escribe un 1 en los comentarios si estás listo para descubrir el secreto del Santo Padre Pío para derrotar los ataques espirituales. Y quédate hasta el final para recibir una revelación asombrosa. Si bien miles de personas sufren ataques espirituales sin saberlo, hay señales claras que muchos ignoran. Pesadillas recurrentes, depresiones inexplicables, constantes conflictos familiares y problemas que parecen no tener solución. ¿Alguna de estas situaciones te suena familiar? Esto se debe a que el enemigo ha estado trabajando en las sombras, saboteando cada área de tu vida. Pero hoy todo eso cambiará. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un consejo espiritual, es una clave para la liberación que el enemigo ha mantenido oculta durante demasiado tiempo. Un arma espiritual increíblemente poderosa. Incluso los demonios más feroces que atacaron al Padre Pío huyeron presas del pánico al oírlo. Si sientes que una fuerza invisible está bloqueando tus bendiciones, si estás siendo atacado por la noche, si tu familia está siendo atacada sin motivo aparente, escribe ahora: Padre Pío, intercede por mi familia ante Dios. Lo que descubrirás en los próximos minutos transformará por completo tu vida espiritual. El Padre Pío enfrentó algunas de las batallas espirituales más intensas jamás documentadas en la historia de la Iglesia. Ataques físicos, manifestaciones aterradoras y noches enteras de combate espiritual. Sin embargo, siempre salió victorioso. ¿Su secreto? Él no solo conocía este versículo, sino que también entendía exactamente cómo activar su poder protector. Miles de devotos del Padre Pío han testificado cómo sus vidas cambiaron dramáticamente al aplicar esta revelación. Familias restauradas, enfermedades curadas, prosperidad recuperada y paz mental restaurada. Hoy también conocerás este secreto que el enemigo ha tratado de mantener oculto durante tanto tiempo. Pero primero, una advertencia importante. El maligno hará todo lo posible para impedir que recibas esta revelación. Es posible que experimentes distracciones repentinas, dudas o interrupciones inesperadas. Mantente firme. Tu liberación está a punto de manifestarse. Si hubo alguien que entendió profundamente la guerra espiritual y el poder de la fe, ese fue el Padre Pío. Este gran santo vivió intensas experiencias místicas, enfrentando ataques directos del diablo, pero siempre protegido por el poder de la oración y la palabra de Dios. Durante más de 50 años, el Padre Pío libró batallas espirituales que pocos pudieron soportar. Testimonios de quienes lo conocieron relatan cómo el diablo lo atacó físicamente, tratando de detener su misión. Ruidos aterradores, apariciones espantosas, golpes y heridas reales. El enemigo utilizó todas sus armas contra él. Sin embargo, el Padre Pío se mantuvo inquebrantable, protegido por el poder de este versículo que hoy les revelaremos. En sus escritos personales, el Padre Pío describió cómo el maligno intentó confundirlo, desanimarlo e incluso destruirlo físicamente. El diablo me persigue día y noche, escribió en una de sus cartas. Pero no temo porque tengo un arma que el infierno no puede vencer.
la palabra de Dios. Esta palabra específica, el versículo que compartiremos hoy, se convirtió en su escudo espiritual más poderoso. Los testigos del monasterio de San Giovanni Rotondo escuchaban con frecuencia los sonidos de estas batallas espirituales durante la noche. El padre Agostino, su director espiritual, documentó cómo el padre Pío salió victorioso de cada encuentro, no por sus propias fuerzas, sino por el poder de la palabra divina que proclamó con autoridad. Pero lo más sorprendente no son solo sus victorias personales. El padre Pío enseñó a sus hijos espirituales cómo utilizar esta misma protección. Miles de personas testificaron dramáticamente sobre los resultados de la aplicación de esta enseñanza. Desaparecieron enfermedades inexplicables, se resolvieron los problemas económicos y se restauraron las familias. El diablo es como un perro rabioso encadenado, advirtió el padre Pío. Puede ladrar y amenazar, pero solo puede morder a quienes se acercan demasiado. Con esta sabiduría, nos enseñó que la verdadera protección no radica en temer al enemigo, sino en permanecer firmes en la autoridad de la palabra de Dios. Hoy más que nunca necesitamos esta protección. El enemigo sigue usando las mismas tácticas: confusión mental, opresión espiritual, ataques a la familia y problemas inexplicables. Pero así como el padre Pío encontró la victoria a través de este poderoso versículo, tú también puedes experimentar esta liberación. Desde los tiempos de Cristo, los santos siempre han advertido que nuestra mayor lucha no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas espirituales del mal. Hoy en día, estas fuerzas actúan de manera más sutil, pero son igualmente destructivas. ¿Cuántas veces has sentido que, por mucho que lo intentes, algo invisible bloquea tus bendiciones? El enemigo conoce nuestras debilidades y sabe exactamente dónde atacar. Comienza con pensamientos negativos, luego genera una ansiedad inexplicable, luego ataca tu salud y tus finanzas, y finalmente destruye familias enteras. Todo esto sucede mientras muchos cristianos viven desprotegidos, sin ser conscientes del poder que tienen a su disposición. La realidad es clara. Cuando no conocemos el poder de la palabra de Dios, seguimos siendo vulnerables a estos ataques. El padre Pío vio esto en innumerables personas que acudieron a él en busca de ayuda. Personas buenas, personas de fe, que sin embargo sufrieron tormentos espirituales porque no sabían cómo protegerse eficazmente. Los síntomas son evidentes: problemas que se multiplican sin motivo aparente, enfermedades que los médicos no pueden explicar, conflictos familiares que surgen de la nada y pérdidas económicas inexplicables. El enemigo opera en las sombras, saboteando cada área de tu vida mientras tú no eres consciente de sus tácticas. El padre Pío advirtió constantemente sobre esta realidad. En sus escritos, relató cómo el diablo usa la ignorancia espiritual para mantener derrotados a los cristianos. El enemigo más peligroso, dijo, no es el que nos ataca abiertamente, sino el que nos mantiene ciegos a la verdad que nos haría libres. Este versículo, que el maligno teme que descubras, es precisamente esa verdad liberadora. No es una mera frase bíblica, es una declaración de autoridad espiritual que, cuando se entiende y usa correctamente, establece una barrera que las fuerzas del mal no pueden traspasar. Por eso el enemigo trabaja incansablemente para mantenerte distraído, ocupado o dudando. Él sabe que una vez que comprendas y apliques esta verdad, su influencia sobre tu vida terminará. Ya no podrá atacar tu mente, tu salud, tus finanzas ni tu familia. Cristo nos mostró el secreto para vencer el mal: usar la palabra de Dios como espada. En el desierto, cuando fue tentado por el diablo, Jesús no discutió. Declaró: está escrito. El padre Pío siguió exactamente este ejemplo. En medio de los ataques más feroces, sostuvo firmemente su crucifijo y proclamó la palabra con autoridad inquebrantable. Antes de revelar este poderoso versículo, es necesario comprender algo crucial. Su efectividad no reside en la mera repetición de palabras. El padre Pío enseñó que el verdadero poder proviene de una comprensión profunda y una fe absoluta en lo que proclamamos. Es como una llave. No basta con sostenerla, debes saber usarlo correctamente. Los testimonios de quienes presenciaron las batallas espirituales del padre Pío son asombrosos. En las noches más oscuras,
Cuando el enemigo atacaba con toda su furia, este santo se mantuvo firme, protegido por el poder de la palabra. Los demonios huyeron aterrorizados, no solo por el versículo en sí, sino por la autoridad espiritual con la que lo proclamaba. Esta autoridad no era exclusiva del Padre Pío. Recordaba constantemente a sus hijos espirituales que todo cristiano tiene acceso al mismo poder. La palabra de Dios, dijo, es como una espada afilada, pero debe ser empuñada con fe y convicción. Cuando sus seguidores aplicaron esta enseñanza, experimentaron liberaciones extraordinarias. Ahora prepárate para recibir esta revelación. El versículo que estás a punto de aprender no es simplemente otra cita bíblica. Es una declaración de autoridad espiritual que, cuando se entiende y usa correctamente, establece una barrera impenetrable contra las fuerzas del mal. Como enseñó el Padre Pío, la victoria espiritual requiere preparación. No basta con saber las palabras, es necesario comprender su significado profundo y cómo activar su poder protector. Por eso el enemigo intentará distraerte o hacerte dudar. Mantente firme. Tu liberación está muy cerca. Ahora llegamos al momento crucial. El versículo que Satanás teme que descubrirás se encuentra en el 1 Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no sigue pecando. El que nació de Dios lo guarda, y el maligno no puede hacerle daño. Este versículo revela una verdad poderosa que el Padre Pío entendió profundamente. Aquellos que verdaderamente viven en la gracia de Dios están protegidos contra los ataques del enemigo. El maligno no tiene permiso de tocar a quienes permanecen fieles y buscan la santidad. Cuando el Padre Pío enfrentó sus batallas más intensas, proclamó esta verdad con autoridad. No fue una mera recitación, era una declaración de su posición espiritual. El enemigo huyó aterrorizado porque este versículo expone su mayor debilidad. No tiene poder sobre los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué este versículo en particular? Porque revela tres verdades que el enemigo no quiere que sepas. Primero, confirma tu identidad como hijo de Dios. En segundo lugar, declara que estás bajo protección divina. En tercer lugar, establece un límite claro que el maligno no puede cruzar. El Padre Pío enseñó que este versículo es como un escudo espiritual, pero debe activarse con verdadera fe. No es una fórmula mágica, es una declaración de autoridad espiritual que requiere una vida alineada con la voluntad de Dios. Los testimonios de liberación son asombrosos. Las personas que sufrieron ataques espirituales durante años encontraron la libertad al comprender y proclamar esta verdad. Familias enteras fueron liberadas, enfermedades inexplicables desaparecieron y se restableció la paz en hogares que antes estaban bajo ataque. Este versículo es particularmente eficaz porque establece una barrera espiritual que el enemigo no puede traspasar. Como explicó el Padre Pío, cuando un cristiano comprende y vive esta verdad, el diablo pierde su poder de atacar. Él ya no puede tocar tu mente, tu salud, tus finanzas o tu familia. Sin embargo, como advirtió el Padre Pío, no basta simplemente con conocer la palabra. Debes vivirlo. Muchos cristianos creen que simplemente creer en Dios garantiza protección, pero olvidan que la fe sin obras está muerta. Este versículo de 1 Juan adquiere aún más poder cuando se conecta con otras verdades bíblicas. Antes de continuar, si deseas profundizar más en estas enseñanzas de protección espiritual, tenemos algo especial para ti. Hemos preparado un libro electrónico, Los Secretos Espirituales de San Padre Pío, donde encontrarás poderosas oraciones, reflexiones basadas en sus enseñanzas y consejos prácticos para fortalecer tu espiritualidad. Encuentra el enlace en los comentarios. Ahora, sigamos con las enseñanzas de nuestro amado Padre Pío. En Efesios capítulo 6, versículo 17, se nos dice: Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el Padre Pío enfrentó ataques demoníacos, combinó el poder de 1 Juan 5:18 con esta verdad. No solo se defendió, atacó con autoridad espiritual. El enemigo no se limitó a retirarse, huyó aterrorizado. Los testimonios de transformación son extraordinarios. Una madre que, durante años, vio a su familia bajo ataque comenzó a proclamar este versículo a diario. Al cabo de unas semanas, la paz volvió a su hogar,
Las pesadillas de sus hijos cesaron y la prosperidad comenzó a manifestarse. ¿Por qué? Porque el maligno ya no podía tocar lo que Dios protegía. El Padre Pío enseñó que la verdadera protección espiritual es activa, no pasiva. Cuando proclamas 1 Juan 5:18, con fe y comprensión, estableces una barrera que el enemigo no puede cruzar. Como solía decir, el diablo teme más a un alma unida a Dios que al infierno mismo. Esta protección se extiende a cada área de tu vida. El versículo declara específicamente que el maligno no puede hacerles daño. Esto incluye tu mente, tu salud, tus finanzas y tu familia. Una protección completa que el enemigo no puede penetrar cuando se activa con verdadera fe. Para activar el poder protector de 1 Juan 5:18, el Padre Pío nos dejó instrucciones específicas que debemos seguir. Primero, debemos confesarnos regularmente. Dijo que la confesión es como una limpieza del alma contra las malas influencias. Un alma en estado de gracia está naturalmente protegida contra los ataques del enemigo. Segundo, debemos orar sin cesar. El Padre Pío rezaba el rosario varias veces al día y animaba a todos a hacer lo mismo. La oración, dijo, es el oxígeno del alma. Cuando combinas el poder de este versículo con una vida constante de oración, tu protección espiritual se multiplica. En tercer lugar, y esto es crucial, debemos evitar dar ninguna oportunidad al enemigo. El Padre Pío advirtió que los pequeños pecados pueden abrir puertas a grandes tormentos espirituales. Cuando proclames 1 Juan 5:18, asegúrate de que tu vida refleje esta verdad. No basta con decir las palabras. Debes vivir como alguien nacido de Dios. Cuarto, permanezcan firmes en la Eucaristía. El Padre Pío llamó a la Santa Misa el centro de su vida. La comunión frecuente fortalece tu escudo espiritual, haciendo que la declaración de este versículo sea aún más poderosa. El Padre Pío enseñó que cuando un cristiano se aleja de la oración y cae en la tibieza espiritual, el enemigo comienza a infiltrarse. El diablo entra por una pequeña rendija, dijo, pero pronto se apodera de toda la casa. Por eso es fundamental mantener una vida espiritual activa y constante. Cuando proclames 1 Juan 5:18, hazlo con autoridad y convicción. No es una mera lectura, es una declaración de tu posición espiritual. El Padre Pío sugirió hacer esto especialmente en momentos de ataque espiritual, cuando sientes opresión o cuando sientes que tu familia está amenazada. Si sientes que tu vida está bajo ataque espiritual, ahora es el momento de actuar. Así como el Padre Pío luchó contra los ataques del enemigo a través de la oración, juntos haremos esta poderosa declaración basada en 1 Juan 5:18. Señor Jesús, estoy ante ti, reconociendo que soy un hijo de Dios. Por el poder de tu palabra, declaro que el maligno no puede tocarme porque estoy bajo tu protección divina. Con la autoridad que me da 1 Juan 5:18, rompo toda influencia maligna sobre mi vida, mi familia y mi hogar. Por la intercesión de San Padre Pío, quien nos enseñó el poder de este versículo, declaro que toda estrategia del enemigo contra mi vida es anulada. Las puertas que los malignos han abierto y cerrados por el poder de la sangre de Cristo, así como tú protegiste al Padre Pío en sus más intensas batallas espirituales, cúbreme con tu manto protector, que tu palabra sea mi escudo y mi espada. Declaro que soy nacido de Dios y el maligno no tiene autoridad sobre mi vida. Esta oración, combinada con la proclamación de 1 Juan 5:18, establece una poderosa barrera espiritual. El Padre Pío enseñó que debemos activar esta protección diariamente, especialmente en momentos de mayor vulnerabilidad espiritual. Cuando sientas ataques espirituales, repite con autoridad, yo nací de Dios y el maligno no puede tocarme. Esta declaración, respaldada por una vida activa de fe, tiene el poder de repeler cualquier ataque del enemigo. El Padre Pío nos enseñó que la victoria espiritual requiere perseverancia. No te desanimes si los resultados no son inmediatos. Mantente firme en tu declaración de fe, anclada en la verdad de 1 Juan 5:18. El enemigo puede resistir por un tiempo, pero no puede permanecer donde se proclama con fe la autoridad de la palabra de Dios. Los testimonios de quienes han aplicado 1 Juan 5:18, siguiendo las enseñanzas del Padre Pío, son verdaderamente extraordinarios.
En San Giovanni Rotondo, una madre desesperada buscó ayuda porque su hijo padecía terribles pesadillas y manifestaciones demoníacas. El Padre Pío le enseñó este versículo y cómo usarlo con autoridad. Al cabo de una semana, las pesadillas cesaron y la paz volvió a su hogar. Otro caso sorprendente fue el de un empresario cuyo negocio se estaba derrumbando sin explicación. Después de conocer el poder de este versículo, comenzó a proclamarlo diariamente ante su compañía. Las pérdidas inexplicables cesaron, los conflictos entre los empleados se resolvieron y la prosperidad comenzó a manifestarse nuevamente. Una familia que enfrentaba constantes enfermedades y accidentes descubrió a través de las enseñanzas del Padre Pío que estaban bajo ataque espiritual. Al comenzar a proclamar primero Juan 5:18 y vivir según sus principios, la serie de calamidades terminó. Las enfermedades misteriosas desaparecieron y la protección divina se hizo evidente. En sus escritos personales, el Padre Pío documentó cómo este versículo no solo lo protegió a él, sino que también transformó las vidas de quienes lo aplicaron correctamente. No es la mera repetición de palabras, escribió, sino la comprensión profunda de nuestra identidad como hijos de Dios lo que activa esta protección. Los efectos de esta protección espiritual son tangibles: paz mental restaurada, salud recuperada, relaciones sanadas y prosperidad renovada. Como enseñó el Padre Pío, cuando proclamamos con fe que el maligno no puede tocarnos, establecemos una barrera espiritual que el enemigo no puede traspasar. El poder de un Juan 5:18 se multiplica cuando se combina con una vida activa de fe. Los testimonios confirman que quienes mantienen una oración constante, una confesión regular y la participación en los sacramentos experimentan una protección aún más poderosa. Las enseñanzas de San Pío de Pietrelcina, centradas en la poderosa verdad de 1 Juan 5:18, nos ofrecen un mapa luminoso para enfrentar las batallas espirituales que marcan nuestro día a día. Su vida, marcada por ataques implacables del maligno y victorias inquebrantables a través de la fe, nos deja una lección imborrable. No estamos indefensos ante las fuerzas invisibles que intentan robar nuestra paz, salud, finanzas o familias. La confianza de San Pío en la palabra de Dios como escudo y espada nos recuerda que la protección espiritual no es un regalo pasivo, sino un compromiso activo y cotidiano con la gracia divina. Este versículo: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que nació de Dios lo protege, y el maligno no lo toca. No es solo una cita bíblica, es una declaración de nuestra identidad como hijos de Dios, una promesa de protección divina y una frontera que el enemigo no puede cruzar. El ejemplo de San Pío nos muestra que, al proclamar esta verdad con fe, alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios y fortalecernos mediante la oración, la confesión y la Eucaristía, podemos superar incluso los desafíos más abrumadores. Sus victorias no eran exclusivas de un santo. Están al alcance de todos nosotros si decidimos empuñar la autoridad de la palabra de Dios. Al reflexionar sobre la vida de San Pío, me impresiona su perseverancia. A pesar de los ataques físicos, las manifestaciones aterradoras y la guerra espiritual constante, nunca flaqueó. Su secreto no era una fuerza sobrehumana, sino una comprensión profunda de su autoridad espiritual y una confianza absoluta en las promesas de Dios. Esto resuena profundamente en nuestro mundo acelerado, donde enfrentamos nuestras propias luchas, ansiedad que surge sin motivo, conflictos familiares que parecen inexplicables o dificultades económicas que desafían toda lógica. Las enseñanzas de San Pío nos desafían a dejar de ver estas situaciones como meras casualidades y reconocerlas como ataques espirituales que podemos vencer. Su énfasis en vivir en la gracia de Dios, mediante la confesión regular, la oración ferviente y la participación activa en los sacramentos, nos ofrece un plan práctico para construir una fortaleza espiritual alrededor de nuestras vidas. Es un recordatorio de que la fe no se trata solo de creer, sino de actuar, de tomar decisiones conscientes para cerrar las grietas por las que el enemigo podría infiltrarse. Aplicar las lecciones de San Pío a nuestra vida diaria requiere intención. Primero, debemos comprometernos a conocer y proclamar la palabra de Dios. Memorizar un Juan 5:18 y declarar:
Soy nacido de Dios y el maligno no me toca. En momentos de miedo u opresión, puede cambiar el ambiente a nuestro alrededor. Pero como enseñó San Pío, las palabras solas no bastan. Deben estar respaldadas por una vida de santidad. Esto implica examinar regularmente nuestras acciones, confesar nuestros pecados y buscar la reconciliación con Dios para asegurarnos de estar en estado de gracia. Segundo, necesitamos cultivar una vida de oración constante. La devoción de San Pío al rosario no era un simple ritual, era su lifeline, su oxígeno para el alma. Reservar tiempo cada día para orar, ya sea con el rosario o en reflexión personal, fortalece nuestra conexión con Dios y refuerza nuestras defensas espirituales. Tercero, debemos priorizar la Eucaristía. Asistir a misa y recibir la comunión con frecuencia no es solo una obligación religiosa, es una fuente de fortaleza divina que nos empodera para resistir al enemigo. Finalmente, debemos ser vigilantes, evitando pecados pequeños que podrían abrir puertas a ataques espirituales. Esto puede significar proteger nuestros pensamientos contra la negatividad, elegir el perdón sobre el rencor o alejarnos de hábitos que nos apartan del camino de Dios. La belleza de las enseñanzas de San Pío radica en su universalidad. Ya seas un padre de familia ocupado, un estudiante enfrentando presiones académicas o alguien luchando con problemas de salud, estos principios son aplicables. Nos recuerdan que no somos víctimas de las circunstancias, sino guerreros equipados con autoridad divina. Por ejemplo, cuando me siento abrumado por el estrés o noto tensiones en mis relaciones, puedo detenerme, proclamar 1 Juan 5:18 y orar por la protección de Dios, confiando en que el maligno no tiene poder sobre mí. Este cambio de perspectiva, del miedo a la fe, puede transformar la forma en que enfrentamos los desafíos de la vida. La vida de San Pío también nos enseña perseverancia. Las victorias espirituales no siempre llegan de inmediato, pero con fe, oración y acción constantes, veremos avances, paz restaurada, relaciones sanadas y bendiciones desbloqueadas. Este mensaje es demasiado poderoso para guardarlo solo para nosotros. Si las enseñanzas de San Pío te han inspirado, como a mí, a tomar las riendas de tu vida espiritual y resistir al enemigo, te invito a actuar ahora. Dale me gusta a este video para mostrar tu apoyo a difundir esta verdad transformadora. Compártelo con amigos, familiares o cualquier persona que pueda estar enfrentando luchas inexplicables. Tu acción podría ser el puente que los lleve a descubrir su propia autoridad espiritual. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más enseñanzas que te empoderen para vivir victoriosamente en la fe. Y no olvides dejar un comentario abajo. Escribe, "El maligno no me toca", para declarar tu fe, o comparte tu propia historia de cómo la palabra de Dios te ha protegido. Tu testimonio puede animar a alguien más a dar su primer paso hacia la liberación. Como decía San Pío, la gracia de Dios se multiplica cuando la compartimos. Al interactuar con este video, no solo apoyas un mensaje, estás ayudando a iluminar el camino para otros que buscan esperanza y protección en sus batallas espirituales. Construyamos juntos una comunidad de fe, unida en la verdad de que somos nacidos de Dios e intocables para el enemigo. Visita el enlace en los comentarios para descargar el ebook Los secretos espirituales de San Pío, con más reflexiones y herramientas prácticas para fortalecer tu vida espiritual. Juntos, proclamemos con confianza, vivamos con propósito y caminemos en la victoria que Dios nos ha prometido. Que San Pío interceda por ti y que la mano protectora de Dios cubra siempre a ti y a tus seres queridos.